Hola, buen día. Esta es la explicación del ejercicio número 5 de la tarea de cálculo diferencial. En este caso, nos da una función y nos piden calcular los puntos máximo, mínimo y puntos de inflexión. Entonces, eh, para esto, para calcular lo que sería el punto máximo y mínimo, debemos realizar el análisis de la primera derivada. Por eso derivamos la función, al cual a derivar de esta función obtenemos esto que está acá. Aquí se aplicaron lo que será regla para la potencia de una función algebraica y para una constante, que la derivada de una constante es cero. Ahora, la primera derivada la vamos a igualar a cero, que es lo que hago acá. Y ahora esto lo factorizo de manera que haya los puntos críticos. Al factorizarlo voy a tener dos puntos críticos que va a ser x igual a cero y x igual a 4. Quiere decir que el intervalo de crecimiento o decrecimiento va a ser de menos infinito a cero, de 0 a 4 y de 4 más infinito. Esto quiere decir que yo voy a tomar un valor acá, un valor acá y un valor acá y voy a ver el comportamiento de la curva y a partir de ahí voy a determinar cuál es un máximo y cuál es un mínimo. Entonces yo tomo en este intervalo el menos 1. Lo coloco en la primera derivada, eso me da como resultado 15. Es un valor positivo, quiere decir que la curva ahí va creciendo. Ahora, en este intervalo coloco el 1. Lo coloco en la primera derivada, me da menos 9. Quiere decir que este intervalo la curva va decreciendo. Y por último, el último intervalo, que sería este, agarro x igual a 5, lo coloco en la primera derivada y me da igual a 15. Quiere decir que en este intervalo la curva vuelve a crecer. O sea, la curva hace esto, así, así y así, de movimiento. Entonces, como tenemos que la primera derivada es positiva en este intervalo, pero luego en el siguiente es negativa, quiere decir que este extremo, que sería el cero, hay un máximo. Y ese máximo lo calculamos colocando el cero en la función que nos dan inicialmente. Sería esta que está acá. Entonces tenemos que el máximo va a ser 0 para x y 11 para y, que es el resultado de resolver esto. De manera consiguiente, tenemos que, como la primera derivada es negativa en este intervalo, pero luego es positiva en el intervalo que le sigue, en este extremo, que es el 4, tenemos un mínimo, porque era como que ya va decreciendo y después cambia y sube. Entonces, ese mínimo lo calculamos colocando el 4 en la función que nos da inicialmente, y obtenemos que eso es igual a menos 21. Quiere decir que el mínimo tiene coordenadas de 4 para x y menos 21 para y. Ya calculamos el máximo y el mínimo. Ahora, para determinar el punto de inflexión, tenemos que hacer el análisis de la segunda derivada. Entonces volvemos a derivar la función, obtenemos esto que está acá, aplicando igualmente la regla de la potencia. La segunda derivada la igualamos a cero, volvemos a factorizar y tenemos que x es igual a 2, con lo cual vamos a tener dos intervalos de concavidad, que uno va a ser desde menos infinito hasta 2 y luego desde 2 hasta más infinito. Para esto vamos a tomar un valor acá, lo probamos en la segunda derivada, y tomamos otro valor acá y lo probamos también en la segunda derivada a ver el comportamiento de la curva. Un valor acá, tomamos el 0 que está contenido aquí. Lo coloco en la segunda derivada, eso me da igual a menos 12. Ahora, un valor acá, agarro el 4. Lo coloco en la segunda derivada, eso me da igual a 12 positivo. Y en el primero me dio 12 negativo. Como tenemos que aquí el signo cambia a partir del cambio de intervalos, hay un punto de inflexión en x igual 2. Y ese punto de inflexión se calcula colocando el 2 en la función que nos dan inicialmente, obtenemos que eso es igual a menos 5. Quiere decir que el punto de inflexión va a ser 2 para x y menos 5 para y. Y todo esto que acabamos de hacer lo podemos comprobar en GeoGebra escribiendo la función que nos dan inicialmente, que sería esta que está aquí arriba. Luego escribimos el comando de extremo, en este caso de la función, yo la llamé f, y el software nos va a dar las coordenadas del máximo y el mínimo que coincide con las que calculamos. Luego escribo el comando de punto de inflexión de la función que tenemos inicialmente, y él nos da que es 2 menos 5, que es el mismo valor que nos dio acá, con lo cual se cumple el ejercicio. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.